Leyenda narrada por mi abuela. Cuando tu abuelo era joven, le gustaba tocar el violín. Normalmente se iba temprano a trabajar al campo y cuando regresaba tocaba el violín. Una tarde tu abuelo llegó comportándose muy raro. ¿Sucede algo, cariño? Le pregunté preocupada, pues nunca lo había visto así. Solo estoy cansado, iré a descansar, no te preocupes por mí. Dicho eso, se fue a su habitación y se encerró. Está bien, cariño. Dije al aire algo insegura. Desde ese día las tardes se hacían más largas y silenciosas, pues su abuelo había dejado de tocar el violín. También se había vuelto muy callado y distante, lo cual no hacía nada más que preocuparme por él. Hija, me encuentro muy preocupada por el reciente comportamiento de tu papá. Ella me vio asombrada y respondió. Yo también lo he notado raro. ¿Por qué no lo sigues uno de estos días para saber qué le pasa? Mi hija se veía muy preocupada, así que eso hice. Al día siguiente, decidida a saber qué le ocurría, lo seguí al campo procurándome de que no se diera cuenta. En los primeros 3 días no ocurrió nada fuera de lo común, pero al cuarto día se me hizo muy raro ver a tu abuelo llevarse el violín con él, por lo que fui a seguirlo decidida a saber qué planeaba. Al llegar al campo, me puse en un lugar donde no podía verme. Tu abuelo comenzó su rutina como todos los días, pero después de un rato, cuando el sol estaba en su punto más alto, noté algo diferente en él. Dejó de trabajar en ese momento y tomó su violín empezando a tocar. No eran las usuales notas alegres que solía, sino unas bastante tristes. Al terminar su canción empezó a hablar a la nada, lo cual me extrañó, pues no había nadie más ahí. Quizá me había equivocado y había alguien más de quien yo no me había dado cuenta, así que decidí acercarme un poco para buscar a la otra persona. De pronto, escuché unos aplausos detrás mío. Me giré rápidamente por el susto para ver quién era, pues no me di cuenta de cuando se acercó a mí. Pero peor fue mi susto al ver que no había nadie. Estaba tan asustada que decidí correr hacia donde estaba mi marido y le pregunté. ¿Has visto a alguien? Algo acaba de aplaudir atrás mío, pero no había nadie. Él, algo desconcertado y sorprendido, me contestó. Las únicas personas aquí somos tú y yo, mas no somos los únicos. Susurró algo grotesco, como temiendo que aquello fuera a escucharlo. En ese momento un escalofrío recorrió mi cuerpo, lo cual me dejó paralizada por unos cuantos segundos, y tu abuelo no hizo nada más que verme. Cuando logré recuperarme, tu abuelo caminó hacia su violín y lo tomó bruscamente, y sin decir nada comenzó a caminar hacia nuestra casa. Yo lo seguí en silencio, pues temía de cualquier respuesta a alguna pregunta que pudiera hacerle. Llegando a casa, mi hija me miró algo preocupada. Mamá, ¿qué sucede? Estás muy rara desde que comenzaste a seguir a papá. Lo único que pude responderle fue, Estoy bien, pero ahora estoy mucho más preocupada que antes. desde ese día dejó de comer bien diciendo que no tenía hambre. También dejó de ir al campo y la falta de comida y la falta de aire exterior terminaron acabando con su vida. Termina, relata abuela, relata mamá. Desde que mi padre falleció me han sucedido cosas raras en la noche cuando la luna está en su punto más alto. Se escucha como alguien toca la puerta de la entrada o la ventana y se empiezan a escuchar las notas alegres que mi papá solía tocar en el violín. De hecho, hasta el día de hoy, allá en su casa sigue sucediendo.